Javier es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y además es director económico de este programa. Fue director del Departamento de Economía entre los años 2016, o sea, 2006-2008, y director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile entre el 2010 y el 2011. Ha trabajado como consultor de organismos internacionales y de instituciones públicas chilenas, y fue profesor visitante de la Universidad de Cambridge en 2009 y de la Universidad de California en 2012. Además, fue integrante del Senado Universitario entre el 2014 y el 2018. Javier, ¿me escuchas bien? Sí, hola, buenas tardes. Eh, Te doy entonces el pase y bienvenido a todos los futuros alumnos. Muy bien, a ver, voy a cerrar la puerta y vuelvo al tiro, ¿ah? Temas domésticos que seguro están ocurriendo en todas las casas de Chile. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a la charla. Gracias, Sebastián, también por la presentación. A esta presentación, digamos, del Magíster en Análisis Económico de la facultad, que también, como dice la presentación, bueno, ¿qué es lo que están viendo? Lo que está en pantalla, me imagino, ¿no? Aparece también lo del doble grado de Groningen, que es algo que también me quiero referir en mi presentación porque es algo que es importante y algo que también le interesa a los postulantes a este programa. Es una característica especial de este programa. Voy a compartir pantalla. A ver, esta de aquí. ¿Se ve? ¿Ven la pantalla? Se ve perfecto, falta solo pasar la pantalla completa. Perfecto, ok. Bueno, gracias, como les decía, por asistir a la charla. Si hay preguntas, ahí, bueno, hay varios protocolos, pueden preguntar por el chat. Tal vez Sebastián, tú o Nicole, no sé si está, pueden leerlas en voz alta. Yo voy a estar atento también de todos modos a las preguntas del chat. Y si son preguntas ya más extensas, más elaboradas, tal vez ustedes pueden dar la opción de dar la palabra, ¿no es cierto?, a quien quiera preguntar. Así que sigamos ese protocolo. Bueno, este es un programa de la línea economía, ¿no es cierto?, de la facultad. Hay, para que lo sepan, el pantallazo general, digamos, de la parrilla de programas está el Magíster en Economía, con ese nombre, que es el Magíster en Economía más antiguo de la facultad, viene de hecho de los años 60 en adelante. Después está el Magíster en Políticas Públicas, que no es disciplinar en el sentido de que sea solo economía, sino que hay también temas de gestión pública, administración pública, ciencia política y otros temas, junto con economía, por supuesto. Y está este tercer programa que en cierto sentido está entre los otros dos, ¿no es cierto?, que es un programa de la disciplina de la economía, ¿ya?, pero que tiene una orientación más aplicada, ¿ya?, que el magíster en economía. Pero a la vez no es un magíster en política pública que uno tiene que saber de otros temas, ¿no es cierto?, para ese tema, sino que el MAE es un programa disciplinar me refiero de la disciplina de la economía, pero que tiene una vocación, una orientación más aplicada, para el ejercicio de la profesión a un alto nivel. Eso es como lo definimos, ¿ya? Ahora, eso por supuesto que implica que tiene que haber una dosis relevante de teoría, porque uno no puede hacer aplicaciones si no están fundadas en teoría sólida, pero también hay una dimensión aplicada o empírica potente también, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en los ramos se ve tanto teoría como también aplicaciones y temas empíricos, lecturas que tratan de bajar, ¿no es cierto?, la materia a ciertos tópicos. Este es un programa relativamente joven, tiene 10 años o por ahí, y que justamente surge con este diagnóstico que describí antes, ¿no es cierto?, de que tenemos magíster en economía que es más bien teórico, y tenemos el magíster en política pública, pero nos falta algo disciplinar más aplicado entre medio, ¿no es cierto? Esa es como la idea que está detrás. Esto es importante, lo podemos profundizar después, pero siempre preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia de este programa con otros y programas del área? También está el magíster en finanzas, que tiene un componente de economía importante, ¿no es cierto? Pero este se distingue también de eso.
Eso en términos generales. Y bueno, déjenme contarles un poco de lo macro a lo micro, ¿no es cierto? Hablando un poquito más ya de la facultad, no sé bien qué porcentaje de estudiantes vienen, perdón, de los asistentes vienen de estudiantes nuestros de pregrado y cuántos vienen de otros programas de fuera de la facultad, y tal vez esto sea repetir un poco cosas que ya varios saben, pero digamos que la facultad en su conjunto, en general, es una facultad muy potente. Eso se recoge en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, como la trayectoria de la facultad, eh, 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 va- cerca de los 90 años de su creación, 80 y tantos, em, em, un cuerpo de académicos bien potente, ya eso creo que es bastante claro. Aparecemos muy bien en un montón de rankings de distinto tipo, no solamente a nivel nacional, sino que en el ámbito de América Latina también, líderes en producción de conocimiento, eh, y también la amplitud de los temas que tiene esta facultad, ¿no es cierto? Que no solamente es economía, administración, sino que también control de gestión y otras áreas. Entonces, son todas áreas que se relacionan entre sí y es una facultad bien potente en términos de esa transversalidad de temas relacionados que se ven, ¿ya? Otra cosa que también caracteriza a la facultad es el tema internacional. Yo creo que hay pocas facultades, universidades, pero en particular la FEN como facultad que tenga tanto intercambio como tiene, ¿ah? Con Europa, Estados Unidos, Oceanía, América Latina también, etcétera. Es bien potente, ¿ah? Ustedes lo pueden ver ahí en los pasillos y en las salas de, de clase, ¿no es cierto?, los que son de FEN. Y hay un montón de otras iniciativas que tal vez no son tan visibles, pero que son súper potentes en términos de investigación, en términos de movimiento de profesores, profesores que van y que vienen, ¿no es cierto? Proyectos de investigación que son con pares internacionales. Y en el caso de este programa en particular, eh, do- eh, este programa tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda, que es una muy buena universidad europea, y eso voy a hablar en más detalle después, pero es un ejemplo más de esta vocación, llamémoslo así, por lo internacional, ¿ah? Por los vínculos internacionales, que es algo bien característico de FEN en general. Reconocimientos y calidad, llamémoslo así. Bueno, la verdad es que la Chile en general y esta facultad en particular dentro de su área le va bastante bien en un conjunto de indicadores y de rankings, ¿ya? Acá estoy poniendo algunos de ellos, los más importantes o reconocidos. Y bueno, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero es importante decir que, bueno, esto lo que refleja, ¿no es cierto?, este buen desempeño en estos rankings es justamente lo que mencionaba antes, ¿no es cierto?, cuerpo de profesores, contribuciones intelectuales, etcétera. Este de acá en particular es bien interesante porque este es disciplinar, ¿ya? Y me refiero a la economía, y ustedes lo pueden ver, pero es Ideas con REPEC, es una asociación, hacen un repositorio de investigaciones en economía y áreas relacionadas antiguas y bien hechas, y si uno filtra dentro de América Latina, ¿no es cierto?, filtra por ya sea niveles de facultades o ya sea niveles de departamentos o institutos, que son dos niveles jerárquicos distintos, y filtra por eso, es interesante que FEN aparece primero entre el nivel de facultades, ¿no es cierto?, en contribuciones intelectuales, papers de su cuerpo de profesores, y entre departamentos o institutos también aparecemos uno, ¿ah? Esto es tomando el consolidado, ¿no es cierto?, de contribuciones de los profesores que pertenecen a las áreas. Y eso es bien notable, y es un ejemplo más, ¿no es cierto?, del tema. Entonces, convengamos que algo hay aquí, ¿ah? Ya con eso me quedo tranquilo. Algo hay de calidad, trayectoria, reconocimiento. Y eso es importante, ese es el punto. Acreditaciones, acreditaciones internacionales, está en particular AACSB, que básicamente tiene un foco en business, pero también al estar acreditada la facultad en su conjunto, el equipo de acreditación revisó también toda la dimensión de economía en sus contenidos, sus procedimientos, sus métodos, su cuerpo de profesores, y es parte de esa acreditación que tiene estándares bien elevados, ¿ah? Estas acreditaciones internacionales, y son más completas generalmente que las acreditaciones locales que se realizan. Acreditado localmente también de manera reciente,
y con muy buena evaluación y siempre surgen, es bueno este feedback, también surgen desafíos, puntos de vista que hay que siempre ir mejorando y es súper saludable eso, pero la evaluación fue una muy buena evaluación. Y esto es lo que le mencionaba también, que es importante y que es característica de este programa en particular, que es esta posibilidad de doble grado con la Universidad de Groningen. Groningen es una universidad muy buena, europea, y también tradicional. Cumplió hace poco 400 años. Me parece la universidad de las más antiguas de Holanda, tradicional, en un pueblo también muy bonito, como pueden ver acá en la foto. Muy bien conectado además con el resto de Europa, en el centro de Europa prácticamente. Y este convenio consiste en que si uno viene de este programa MAE o si viene del programa de Magíster en Economía de Groningen, los alumnos, esto no es un derecho, sino que es una opción, los alumnos pueden postular a este acuerdo, ¿no es cierto?, para realizar el tercer semestre en el otro país. Entonces, en el caso de FEN, el tercer semestre, que corresponde a la tesis y un par de ramos típicamente, se hacen en Holanda, en Groningen, ¿ya? En términos de calendario, esos son los primeros semestres calendario de cada año. Entonces, hay que estar allá en enero, a fines de enero comienza el programa hasta junio, es todo ese semestre, para lo cual evidentemente para efectos de visa y todo lo demás hay que postular a esto en octubre del año T-1, digamos, el año anterior, ¿ya? Nosotros en septiembre de cada año hacemos una charla detallada de cómo postular, en qué consiste el programa, los ramos que se pueden tomar, pero esto es a grandes rasgos lo que les describo. Hay que postular, por lo tanto no es algo automático ni un derecho, pero se postula internamente, primero con nosotros y después con Holanda, pero los pares holandeses siempre confían en la selección que nosotros hagamos, ¿ya? Y la verdad es que pasando, digamos, el filtro nuestro ya no hay ningún problema. Y el filtro, acá no se trata de que se vaya él o la mejor estudiante del año ni nada por el estilo. Queremos que vaya un grupo de buenos estudiantes del programa, pero que pueden estar más o menos en el centro de la distribución, llamémoslo así, de desempeño, no necesariamente de los mejores. Lo importante, lo que nos preocupa sería más es mandar estudiantes que hayan tenido más problemas, ¿no es cierto?, en su avance curricular. Eso ya sería más complicado, pero si es un estudiante que ha tenido un avance razonable, académico en el programa, es elegible, ¿no es cierto?, para este intercambio. Y es un intercambio potente, porque imagínense tener un grado de magíster de una universidad europea, que es además conocida, reconocida, la misma experiencia de vivir un año afuera, ¿no es cierto? Los programas son en inglés, o sea, adicionalmente está el tema de la exposición y el desarrollo del idioma propiamente tal, vivir afuera, ver otra realidad, otras sociedades, sacar la cabeza de la caja, por decirlo así, y tener toda esa experiencia muy valiosa profesionalmente, pero también en términos personales. Y creo que es una muy buena opción. Hay algunos incluso que continúan haciendo estudios adicionales, ¿no es cierto?, con el vuelito y la experiencia de esta oportunidad con Groningen. Bueno, pueden haber preguntas tal vez de ustedes sobre esto, me las hacen saber. Bueno, ¿a quién está dirigido este programa? Como les mencionaba, como tiene una orientación de carácter profesional, está pensado para personas que quieren desempeñarse profesionalmente en el ámbito de la economía a un alto nivel, porque es un nivel de maestría, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede dar en unidades de estudio de empresas públicas o privadas, por supuesto, el sector público, ministerios, organismos internacionales o multilaterales, ¿no es cierto?, que hagan investigación aplicada en economía, eh, y otras áreas, centros de estudios, ONGs, que hagan análisis económico en un sentido amplio, ¿ya? Puede ser análisis económico interdisciplinar con otras áreas también, con áreas de salud, áreas de educación, áreas de territorio, transporte, ¿no es cierto?, energía, son todos ejemplos de cómo la economía puede colaborar también con otras miradas disciplinares que son súper importantes. Entonces, esa es la idea. Y bueno, los objetivos ya los señalé, ¿no es cierto?, preparar profesionales a un alto nivel para desempeñarse en ámbitos de economía y análisis económico en una
rango importante de temas. Acá hay una lista de temas que no es exhaustiva porque hay otros, ¿cierto? Macro, micro, temas de econometría, regulación y competencia, diseños de contrato, macroeconomía y finanzas internacionales o finanzas en general, economía de los sectores sociales, diseño y evaluación de políticas públicas, entre muchas otras áreas. Algo importante acá también en términos del quehacer de nuestros estudiantes y del programa, ¿no es cierto?, es que hemos visto con el tiempo que una buena parte tiene una vocación docente, un interés por hacer clases, y eso puede ser en universidades o en institutos, otras instituciones, ¿no es cierto? Y eso es importante porque es interesante en el caso de estas personas, ¿no es cierto?, que tienen un portfolio de actividades profesionales, son consultores o son eh, funcionarios, por ejemplo, del Banco Central o de otras instituciones, pero dentro de su portfolio de actividades profesionales tienen una dosis de docencia para mantenerse vigente, mantenerse en contacto con estudiantes, con el ámbito académico, universitario, y concilien esas dos cosas. Y bueno, este magíster contribuye a eso, porque hoy por hoy las universidades, ya sea por razones de reputación o de acreditación, crecientemente requieren personas que tengan no solo una licenciatura, sino que una maestría para poder desempeñarse y hacer la docencia. Por lo tanto, cada vez más va a ser prácticamente un requisito tener una maestría, un grado académico de magíster, ¿no es cierto?, formalmente, para poder tener esta opción de tener una dosis de docencia en el portfolio profesional que cada cual desempeña, digamos. Eso es interesante. Bueno, alumnos, bueno, obviamente bastante jóvenes en general, el perfil, una buena parte de ingeniería comercial, no solo de economía, también de mención administración, una buena parte en el full time, ¿no es cierto?, son estudiantes que articulan desde el pregrado, y vamos a hablar de eso después, ¿no es cierto? Pero también hay algunos que vienen de otras áreas que son afines o relacionadas con la economía, ingeniería civil industrial, información y control de gestión. Algunos vienen de sociología, de universidades que tienen más potencia cuantitativa, que no son todas, hay que mirar las mallas ahí, pero típicamente la Católica, la Chile tienen esas características, etcétera. Hay en algunos casos gente que viene de otro circuito académico, y la forma en que llegan al programa no es directa porque no tienen formación previa en economía o métodos cuantitativos, y lo que hacen en algunos casos es nivelación en pregrado, que es una nivelación que se ofrece de manera gratuita, típicamente tomar 2 ramos, 3 ramos de la malla de economía de pregrado, ¿no es cierto? Y con esa nivelación entonces acceden típicamente al año siguiente a los ramos del programa. Entonces hemos tenido, por ejemplo, no es lo habitual, pero gente de hecho de psicología, recuerdo un caso de derecho, y que hacen 3 ramos, que sea econometría 1, un macro, un micro, de pregrado, y con eso adquieren, si les va bien, por supuesto, y aprueban los ramos, qué sé yo, pueden continuar. Entonces hay opciones de nivelación gratuita en pregrado para los que no tengan formación previa a nivel universitario, como ingeniería comercial, economía, ingeniería industrial o áreas afines, ¿ya? Ahora, para acogerse eso es que hay que mostrar cierto grado de estándar académico. Tienen que ser personas que generalmente hicieron un buen desempeño académico en sus respectivas áreas de origen, ¿ya? Y eso se ve, por supuesto, caso a caso, pero nos interesa que haya gente que pueda venir de áreas que no necesariamente sean ingeniería comercial o la industrial, digamos, para ponerlo en simple. Bueno, eso básicamente el perfil, digamos, de nuestro estudiante, comité académico. Somos en los 3 programas, los 3 directores, está el MAE, MPP, Aldo González, y el ME, Esteban Puentes. Somos los 3 que somos comodín y somos el mismo comité académico para los 3 programas, lo que es muy práctico y además muy bueno para los estudiantes, porque nosotros siempre buscamos vinculación entre los programas, ¿ah? Esa vinculación en algunos casos de actividades que realizamos que son de carácter transversal, y ahí ustedes pueden conocer gente de los otros programas, y también integración académica, porque nosotros permitimos que
estudiantes de un programa pueda tomar ramos y electivos en otro programa, ¿ya? Lo cual permite más integración. Y eso no es exclusivo solamente a los ramos de economía, sino que también se pueden tomar ramos, por ejemplo, de magíster en finanzas o de otros magísteres de la facultad que tengan alguna vinculación con la economía, ¿ah? Así que nosotros permitimos que justamente exista esa vinculación entre el programa y el electivo es la forma más natural de hacer esa vinculación, ¿ah? Pero también pueden ser ramos obligatorios en algunos casos. Cuerpo de profesores, hay 2 slides sobre esto, pero no voy a ir caso a caso, obviamente, pero ustedes pueden reconocer caras, nombres, ¿no es cierto?, de profesores de la facultad. Algunos son externos, pero son casos puntuales, que además son muy justificados, porque son personas que siendo externos a FE, en el sentido que no son carrera académica ordinaria o jornada completa, ¿no es cierto?, tienen una trayectoria profesional que es tremendamente importante y relevante para este programa, que justamente tiene esa vocación de aplicación y de foco más profesional. Entonces, son excepciones muy justificadas, ¿no? El caso de Jorge Bravo, por ejemplo, que hace econometría aplicada 2. Muy buen curso. Y bueno, esta es la segunda slide. También pueden ver ahí nombres de profesores de FED. Acá el concepto central de la elección de cuerpo de profesores de este programa es que sean mayoritariamente profesores titulares y asociados de FED, ¿ya? Y que son las 2 más altas jerarquías, asociado y titular, ¿no es cierto? Titular y asociado, la verdad. Y la razón de eso es que como es un programa que tiene también orientación aplicada, ¿no es cierto? Es importante que gente que tenga la trayectoria y que tenga potencia académica por una parte, pero que también tengan trayectoria profesional que puedan ponerla en el aula, en sus clases, ¿ah? Y creemos que profesores titulares y asociados contribuye a esa característica. Entonces puede hablar también desde lo profesional. Hay gente que ha ocupado cargos profesionales acá también de alto nivel y eso es muy importante. Así que cuerpo de profesores de FED, del programa, ¿ah? En algunos casos hacen ramos obligatorios, en otros casos hacen electivos. Hay electivos que son así como los vuelos de aerolínea, ¿no es cierto?, con doble código, como Iberia y LATAM, ¿no es cierto? Y entonces ahí ustedes se van en el aula, ¿no es cierto?, juntar o relacionarse con estudiantes de otros programas en varios de los ramos, porque por esta vinculación entre programas. Programa de estudios. ¿Hay alguna pregunta que se haya juntado hasta ahora que valga la pena? Hay una pregunta de Maximiliano sobre requisitos para postular. Bueno, en primer lugar, estar en el programa, ¿ah? Esto es para personas que están en el MAE. Y los requisitos para postular, aprovechando la pregunta, es uno tiene que haber realizado los 6 ramos obligatorios del programa. Entonces ahora voy a mostrar la malla, pero son 6 ramos obligatorios y 3 electivos. Ese es un programa bastante corto, como voy a explicar ahora, de 1 año y medio. Generalmente los otros magísteres son de 2 años. Este es un magíster que es un poquito más corto, es más parecido a los magísteres europeos que en muchos casos son de 12 meses. Bueno, este está a medio camino de eso, pero es más corto que la mayoría de los magísteres de la plaza. Y por lo tanto para Groningen hay que tener 6 ramos obligatorios aprobados y lo que uno hace básicamente es la tesis y 2 electivos, ¿ah? Uno generalmente ya tenía un electivo aprobado en algunos de los semestres, entonces hace los 2 electivos que quedan, más la tesis se hace allá con un supervisor de Holanda y un supervisor de FEN, de Chile, ¿ah? Y estos supervisores colaboran entonces para asesorar a este estudiante que hace su tesis en Holanda, pero con asesoría desde Chile también, ¿ya? Entonces el requisito formalmente es eso. Ahora, como hay que postular en septiembre, en octubre, la verdad es que todavía no van a tener las notas finalizadas, pero ya va a tener un grado importante del semestre, entonces se da por aprobado a menos que haya algún contratiempo importante. Pero formalmente, para irse a Holanda hay que tener los 6 ramos obligatorios del programa aprobados, ¿ya? Si hay becas o no, bueno, de becas depende, hay becas al programa o becas a Groningen. Hay becas a Groningen, de hecho. Nosotros tratamos de dar 1 o 2 becas
o Groningen también hace un esfuerzo de 1 o 2, eso varía año a año, pero en los últimos años hemos dado del orden de 2 becas, el semestre pasado fueron 2, FEN dio 2, Groningen dio 1, fueron 3 becados, y los años anteriores ha sido más o menos similar. Eso para Groningen. Para becas de bueno, hay otros que se van con financiamiento propio de las familias o ahorros o créditos, ¿ah? Y ahí cada uno verá. El mecanismo de selección de las becas, que son pocas, son acotadas, hay temas de mérito académico de por medio, ¿ya? Respecto a becas al programa, déjenme avanzar con la malla y vemos temas de becas después, porque eso está más adelante, ¿ya? Pero sí hay becas. Y alguien me pregunta de pandemia, y una pregunta muy pertinente por lo demás. Bueno, estamos igual que todo el mundo esta es una noticia en desarrollo, ¿no es cierto? Pero lo que está programado y ya está de hecho en implementación ahora mismo, es que por lo pronto los programas de FEN y de toda la universidad, de hecho, continúan en una modalidad remota online. La evaluación que hacemos de la educación online es que ofreciendo dificultades, ¿no es cierto? No es lo mismo, no reemplaza 100% las clases presenciales. Tenemos una evaluación relativamente positiva de la marcha de estos cursos. Yo creo que FEN probablemente es una de las facultades o la facultad donde mejor ha funcionado la educación online, en parte por todo el apoyo que existe, por las plataformas que se usan, por la capacitación que tuvimos los profesores y que seguimos teniendo y las mejores continuas en esto. Esta misma modalidad de charla, por ejemplo, yo les estoy compartiendo mi pantalla y estoy mostrándoles la malla de este curso y hay opciones, ¿no es cierto? Yo puedo subrayar aquí, por ejemplo, que los ramos de primer semestre, que son los que están aquí, se dan en los semestres otoño, ¿no es cierto? El lapicito es medio malo ese, pero semestre otoño, que son los primeros semestres de cada año, ¿ya? Y el segundo semestre, ¿no es cierto?, se dan estos ramos que están acá. Entonces hay varias opciones. Esta misma charla va a quedar grabada y los estudiantes, si esta fuera una clase, por ejemplo, los estudiantes van a poder repasar en sus casas y ver los gestos del profesor, como las manos que estoy usando, ver también todos los énfasis, ¿no es cierto?, de que el profesor señala en su PowerPoint y recibir el PowerPoint de antemano. Eso es bastante usual en FEN, al menos en economía, de modo tal de que todas estas alternativas ofrecen una calidad de enseñanza relativamente fluida para lo que uno hubiera esperado. Estas mismas preguntas que ustedes hacen por el chat, si los cursos son más chicos, se hacen simplemente en voz alta. Lo que pasa es que esta es una charla, pero en cursos de 10 personas, 15 personas, que es común en economía, ¿no es cierto?, hay bastante más fluidez en la relación con los profesores y entre estudiantes. ¿Ah? Ok, alguien me pregunta los 6 ramos principales para irse a Groningen. Javiera me pregunta opciones para irse fuera de esta lógica de irse primer semestre. Eso lo estamos conversando con Groningen. Se han ido estudiantes en un semestre distinto. O sea, hay precedente de alguien que se va en el segundo semestre, un año calendario en vez del primero, pero el convenio formalmente está pensado para los que se van en el primer semestre, ¿ya? Pero se puede conversar y se puede buscar una excepción. De hecho, eso ha ocurrido. Todos los participantes tienen la oportunidad de terminar el magíster en Groningen. Bueno, me había referido a eso, ¿no es cierto?, que hay una selección interna. Nosotros pensamos, no solamente buscamos los mejores estudiantes de cada cohorte, ni mucho menos, sino que sean estudiantes que hayan mostrado un desempeño razonable, sin mayores contratiempos ni problemas en los 6 ramos obligatorios, ¿ya? Pueden estar dentro del grupo de la tendencia central, digamos, de su cohorte y nosotros estaríamos encantados que puedan irse. Alguien me preguntaba cuántos se van. Bueno, el semestre anterior, de hecho están con pandemia ya, les agarró la pandemia ya, lamentablemente, como a todos. Hay 3, perdón, sí, 3. Hay un cuarto que postergó, pero son 3 ahora y típicamente se van 2, se van 3 en los últimos años. Y respecto a los estudiantes holandeses que vienen, ha habido 3, ha habido 2, ha habido 1, algún año ocasionalmente que no hay ninguno.
también. ¿Ah? Ahora, eso es importante mencionarlo. Uno, porque, bueno, es interesante relacionarse con estudiantes de Holanda, por supuesto, pero eso hace que los ramos que toman los amigos holandeses que vienen son impartidos en inglés, ¿ah? Porque ellos no saben español y el requisito del convenio es inglés, y por lo tanto hay que tener para este programa competencias de inglés que permitan entender una clase y, bueno, leer literatura. Eso va a ser en cualquier programa, porque la literatura de economía hoy por hoy es fundamentalmente en inglés, ¿no es cierto? Pero también capacidad de seguir una clase en inglés. Ahí las pruebas se pueden hacer en castellano y hacer preguntas en castellano también se permite, obviamente. Es flexible en ese sentido, pero se requieren competencias en inglés importantes. En el caso de los estudiantes de FEN, como la malla de inglés de FEN en términos comparados es bastante buena, no hay problema, digamos. Hablemos un poquito de la malla, entonces. Me distraje aquí con las preguntas de Groningen, pero son muy pertinentes y por favor sigan preguntando por el chat. Este es un programa que, como les decía, aquí vamos a borrar las líneas, ahí. Este es un programa relativamente corto, ¿ya? De 3 semestres. Esto, por supuesto, si no hay contratiempos, ni reprobaciones, ni demoras en la tesis, pero 3 semestres, generalmente los magísteres son de 4, donde en el primer semestre hay 6 ramos obligatorios, 3 selectivos y la tesis, ¿ya? Así está estructurado. Entonces paso a explicar ahora. Primer semestre se toman un ramo de las 3 áreas de la economía: micro aplicada, macro abierta en economías emergentes, econometría aplicada 1, junto con un electivo, ¿ya? Que se llaman acá profundización y amplitud. Esto semestre 1 es otoño, ¿ya? Son los primeros semestres del año, ¿ya? En el segundo semestre del año, que son los primavera, se dictan estos ramos, donde los obligatorios son 3, una suerte de micro 2, pero que es una micro 2 intencionada hacia temas más de aplicación, ¿no es cierto? Regulación y competencia en mercados imperfectos. El macro 2, que sería crecimiento económico, integración económica, desarrollo y tecnología, pero aplicado también. Hay teoría, obviamente, también. Y econometría aplicada 2, que viene siendo básicamente series de tiempo, y econometría 1, básicamente fundamentos de econometría y microeconometría. Entonces, series de tiempo estaría acá, fundamentalmente. Y eso se toma en paralelo con un segundo electivo, ¿ya? Y esto es otoño. Y después, semestre 3, que puede ser tanto primavera como otoño, porque el semestre 3 lo hacemos 2 veces al año porque hay gente que se atrasa, gente que congela o que, qué sé yo. Este semestre 3 se dicta 2 veces al año, a diferencia del 1 y el 2, que son otoño o primavera. Lo que hay que hacer en este semestre 3 es la tesis, ¿ya? Pero la tesis aquí aparece como 2 veces, y eso para que no se confunda. Lo que hay que hacer esencialmente en este tercer semestre es la tesis, o actividad formativa equivalente, que es un sustituto de tesis, es equivalente a tesis, lo voy a explicar después, que se toma con un segundo electivo, perdón, tercer electivo, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esta cuestión de seminario de investigación? El seminario de investigación es formalmente un ramo, pero que cumple el objetivo, ¿no es cierto?, de darles apoyo y feedback para que ustedes hagan su tesis. Entonces, es interesante este ramo que se llama seminario de investigación, porque uno de los problemas de los magísteres es que la gente no termina la tesis o se demora mucho. Entonces, para evitar ese problema, nosotros tenemos un ramo que se llama Seminario de Investigación Aplicada, donde hacemos el acompañamiento y entregamos el feedback y ponemos los incentivos para que los estudiantes hagan su tesis en el marco de un semestre, ¿ya? Entonces, en este seminario los estudiantes tienen que hacer una presentación de un proyecto, se reciben feedback de esa presentación, después tienen que mostrar avances de esa investigación, resultados, conclusiones, presentarla y también recibir feedback de sus compañeros y de los mismos profesores. Este feedback es paralelo al feedback y la orientación de los supervisores de tesis, que por supuesto es lo central, pero hay una interacción ahí con los supervisores de cada cual, ¿ah? Entonces, para aprobar esta tesis, uno tiene que tener un borrador con una pregunta de investigación, con un método que muestre lo aprendido en el curso, una ejecución de ese método
y con resultados y conclusiones que sean razonables, coherentes e interesantes, ¿ya? Y con eso entonces se pone una nota en el seminario y la idea es que lo que hagan en este seminario sea el grueso, el 80 o el 90% de la tesis. Puede ser que faltó un análisis adicional, puede ser que faltó revisar algunos papers en la literatura, cosas adicionales que el supervisor o la supervisora de tesis puede proponer, pero la idea es que lo sustantivo ya esté hecho, como digo, en este seminario, ¿ya? Y por lo tanto, al cabo de, qué sé yo, un mes o 2 meses, determinado seminario, ustedes ya pueden tener la defensa de tesis y que es un hito formal que pide la universidad, y con eso terminan el, el semestre. Nivel de dificultad, me pregunta Sebastián acá, entre primer y segundo semestre. Bueno, muy relativo, eso depende de las fortalezas de cada cual y además las áreas de interés, uno que le gusta más la micro, la macro, pero yo diría que las dos son relativamente similares, son 4 ramos, no hay que tomar necesariamente todos, alguno puede suavizar o aplanar la curva, ¿no es cierto?, tomando, postergando ramos, no hay por qué hacerlo 3 semestres, si alguien quiere hacerlo en 4, no hay ninguna obligación. Y la dificultad relativamente homogénea, y por lo mismo es que nosotros en este programa permitimos 2 entradas al año, ¿ya? Permitimos entrada en marzo, o sea, partiendo con lo que es acá el semestre 1, o entrar en segundo semestre, o sea, tomar ramos, digamos, de segundo semestre, partiendo por acá. Con lo cual, comienzan con estos ramos en primavera y después se van a estos otros ramos en otoño del año siguiente, ¿ya? Y la verdad es que a pesar de que hay conexiones entre los ramos, la verdad es que son relativamente autocontenidos para poder partir con los de primavera y después con los de otoño. Nosotros probamos con eso y la verdad es que los estudiantes andan bien, pero por supuesto que como el programa tiene una buena parte de estudiantes de FEN, ya tienen un montón de teoría y conocimientos de micro, de macro, de métodos cuantitativos en el cuerpo, entonces eso facilita que se pueda partir por el semestre 2 y luego hacer el semestre 1, pero ha funcionado bien, ¿ya? Ok. Alguien está hablando del octavo semestre y eso, vamos a hablar de la articulación, Iván, en un ratito, ¿ya? Así que vamos en esa dirección. Vamos a ver justamente cómo se pegotea esto con pregrado, que es la pregunta que tú estás haciendo. Bueno, acá básicamente hablar de la tesis. La tesis pueden ser, como es un programa aplicado, ¿ya? La tesis pueden ser 2 alternativas. Primero puede ser la tesis en un sentido tradicional, un paper científico, llamémoslo así, ¿ya? Con una pregunta de investigación, con una hipótesis con una metodología, con un análisis económico, econométrico, por ejemplo, etcétera. Pero la tesis también puede ser entendida como una actividad formativa equivalente, que se llaman AFES, y equivalente ¿a qué? A tesis. Equivalente en términos de ser un trabajo que muestra las técnicas y los conocimientos aprendidos en el programa y ponerlos al servicio de abordar una pregunta de investigación. Pero esa pregunta de investigación puede ser más amplia de lo que es una tesis en el sentido de un paper científico. Puede ser una revisión de una cierta literatura, puede ser el análisis comparado de experiencias internacionales en una iniciativa o en una regulación, puede ser un estudio de caso de una industria en profundidad, por ejemplo, puede usar incluso métodos cualitativos de análisis, si están bien hechos, por supuesto. Pueden ser muchas cosas, pero que muestren la capacidad de análisis económico en un tema específico, ¿ya? Y hacer una buena AFE es también muy difícil, como lo es hacer una tesis, ¿ah? Entonces, el nivel de exigencia, digamos, es similar, pero la actividad formativa equivalente ofrece un poco más de flexibilidad en términos de la pregunta, en términos de cómo abordar esa pregunta, etcétera, ¿ya? Y por supuesto que en ambos casos se les requiere un supervisor que les dé orientación y está además el seminario de investigación. Ok. Y para ir ya a los temas de vinculación con pregrado, que alguien preguntaba, vámonos, horario diurno, 1 año y medio, porque son 3 semestres, si es que no hay contratiempo, 360 UF, hay un pago adicional anual por una vez al año de una matrícula que cobra la Casa Central, nosotros no tenemos nada que ver, pero el programa en su conjunto es 360 UF.
hay algunos descuentos y becas, como vamos a ver ahora, y se puede entrar en 2 veces al año, en marzo y agosto, y hay que postular antes, ¿no es cierto? Ahora, en la audiencia de la charla probablemente hay 2 personas, personas considerando matricularse en el programa y personas que sin matricularse en el programa puedan tomar ramos del programa desde el pregrado. En ambos casos, como ya expliqué, esos ramos se pueden tomar en los 2 semestres. Y para entrar al programa en términos de matriculación, también existen estas 2 entradas para marzo y agosto. Evidentemente hay que hacer el proceso antes, ¿no es cierto? En marzo habría que hacerlo en enero o en diciembre, para entonces entrar en marzo, y en agosto durante junio y julio, ¿ya? Y por eso que damos justamente esta charla en esta fecha. Si hago el MAE en 4 semestres en vez de 3, ¿se paga lo mismo? Sí. Nosotros cobramos por el programa, si se demoran 3, si se demoran 4, si congelan 1, etcétera. Si se van a Groningen, se van a Groningen, tienen que pagar exactamente el mismo valor. Lo que se cobra acá, por lo tanto, es por el programa, no por el circuito específico que se hizo para llegar a este programa. Ahí contestamos esa pregunta. Creo que había otra. Los electivos son raros, son varios. Muy buena pregunta. Hay muchos electivos en este programa. A ver, la cantidad de electivos es relativamente poca, son 3. En otros magísteres, si ustedes comparan en otras universidades, que hay un montón de electivos. Este programa, como es más corto, hay que hacer solamente 3 electivos, ¿ya? Pero la cantidad de opciones para hacer esos otros electivos es bastante extensa, porque están los electivos que ofrece el programa propiamente tal, y están los electivos que se dictan en colaboración con los otros magísteres, con magíster de economía hay varios. Y también está la opción, ¿no es cierto?, que les mencionaba antes, de poder tomar algunos electivos en los otros programas, el MPP, Magíster en Finanzas, el ME, y en algunos casos, para ampliar más la lista todavía, tenemos buen entendimiento con Ingeniería de Bochef, de la Chile, y con Economía en la Católica, y hemos tenido estudiantes que, haciendo una breve solicitud de por qué quieren tomar tal ramo en la Católica o tal ramo en Ingeniería, nosotros aprobamos que eso sea posible, no hay que pagar nada adicional, y les convalidamos el ramo como electivo nuestro. Y también ocasionalmente hay estudiantes de Ingeniería de Bochef, de Ingeniería Industrial típicamente, o de la Católica ocasional, ¿no es cierto? No son grandes volúmenes, que vienen y toman algún ramo de los que se dictan en FEN. Entonces, considerando todas estas cosas juntas, la parrilla de opciones de electivo, la verdad es que es bastante extensa. Y no solamente del área disciplinar de economía, puede, como les digo, de finanzas, también hay gente que ha tomado, alguien que hizo en data, temas de control de gestión, hay uno que quería hacer un ramo que se dicta en esa área y fue aprobado. Esa es la idea de los electivos, que justamente exista esa flexibilidad para moverse lateralmente hacia áreas un poquito más desvinculadas del núcleo central de la economía. Ok. Bueno, ya hablé un poco del perfil, entonces lo que hay que tener, esto no, a ver, para tomar desde FEN un ramo del MAE, basta con ser alumno de pregrado, porque lo que se hace ahí es usar los electivos de pregrado y cursarlos en el MAE. Eso hace que los estudiantes que hagan eso no son alumnos MAE formalmente, sino que están tomando ramos MAE desde el pregrado. Pero para entrar formalmente al programa, para matricularse al programa, como es un grado de magíster, lo que formalmente se requiere es el grado previo a magíster, que es la licenciatura, ¿ya? Entonces, hay que tener un grado de licenciatura o título profesional para los que quieran matricularse, ¿cierto?, en alguna economía o negocio, ingeniería comercial o áreas relacionadas, ingeniería civil, industrial, y los otros casos que vimos, que son estas áreas grises que en muchos casos tienen buena formación, entran directo, y otros que requieren alguna nivelación previa, ¿cierto? Examen Exadep, que ahora está complicado por el tema de la pandemia, es un examen, los alumnos que de FEN están eximidos de eso, ¿no es cierto?, pero en algunos casos nosotros pedimos esto, ahora con pandemia no. Y bueno, algo que es importante, lo señalé, es dominio al menos intermedio del idioma inglés para nivel lectura y oral. Lectura por la literatura y oral porque están estos ramos que se dictan en inglés, que la verdad es que funcionan bastante bien. Y ahí me siguen preguntando por la articulación, así que probablemente estoy un poquito lento, así que vamos para allá. Modalidades de pago, hay descuentos
por ser exalumno, hay descuento por ser exalumno de FEN en particular o de la Universidad de Chile. Hay becas también que otorgamos por excelencia académica. Esto ocurre en los 2 semestres del año. Y becas externas como CONICYT, ¿ya? Becas de magíster. Hay varias flexibilidad en cómo pagar. Se puede pagar con tarjeta, documentando, con letras. Así que eso, no soy experto en eso, pero hay flexibilidad y esa flexibilidad, por supuesto, que se agradece en circunstancias actuales. Pero eso lo ven con finanzas, pero existen esas opciones. Hay una beca nueva que estamos muy orgullosos de haber implementado, que es una beca de 50% para académicos y docentes de universidades del CRUCH, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Es que la Universidad de Chile debiera tener una responsabilidad por colaborar en formar los cuadros académicos de otras universidades del país, que tal vez no tienen todos los privilegios y ventajas que tiene la Universidad de Chile o la FEN, y esa responsabilidad tiene que manifestarse en algo para contribuir al sistema universitario del país, ¿no es cierto? Y lo que nosotros entonces ofrecemos es esta beca de 50%. Esta no lo tiene nadie más en toda la universidad, porque yo revisé y solo FEN lo está haciendo, y desde ahora, ¿ya? Beca de 50% a docentes o académicos en formación de CRUCH. También pueden ser personas profesionales de las universidades CRUCH. Entonces nosotros estamos colaborando con fomentar mejor docencia y mejor formación de los docentes y académicos que imparten clases en otras universidades, ¿ya? Esto es para todos los programas de economía de FEN, no solamente para este, ¿ya? Magíster en Ciencia Económico, el de Economía, doctorado en Economía también, y el de MPP. Hay que acreditar 2 años de vinculación con la Universidad de CRUCH, o sea, no puede ser alguien que está recién entrando, y esa vinculación tiene que ser continua en esos 2 años. Entonces no puede ser un profesor ocasional que entre y sale, sino que alguien que tiene una vinculación continua y previa, ¿no es cierto?, con las universidades, y ese es el requisito. Y tienen que ser elegibles para el programa, por supuesto, en términos de competencias y áreas. Y acá está la Universidad del CRUCH, por si alguien tiene alguna duda. Bueno, y voy a dejarlo hasta acá. Bueno, esto es muy breve. El magíster tiene también diplomas que son conducentes a magíster. Entonces, si hay una persona que dice, no estoy seguro de hacer todo el magíster, no quiero, me interesa la micro, no tanto la macro, o al revés, o lo que sea el motivo, puede tomar un diploma que es una concentración de ramos del magíster, que puede ser en micro, macro o en econometría, y nosotros, si hace esa concentración, le damos un diploma en micro, macro o análisis econométrico, ¿ya? Ahora, eso es no un grado de magíster, pero es un diploma, pero es conducente. O sea, el día de mañana esa persona dice, oye, yo quiero seguir haciendo el resto de los ramos del magíster, bueno, ahí se les da el grado de magíster. Nosotros recomendamos que si quieren hacer el magíster, hagan el magíster, pero también está esta opción. Ahora, el estándar de selección es el mismo, porque son exactamente los mismos ramos, ¿no es cierto? Y la exigencia también, evidentemente, son los mismos que el MAE, porque se trata de nuevo de los mismos ramos del MAE, que simplemente que empaquetando una parte de ellos le damos este diploma. Es bueno que sepan que existe esa opción, en algunos casos es justificado. Ok, vamos entonces, algo que es importante, preguntan por el examen de grado. En FEN, el examen de grado no es requisito para matricularse a el programa, ¿ya? Y tampoco es requisito para tomar los ramos. Para matricularse al programa hay que tener la licenciatura, pero el examen se puede obtener la licenciatura sin el examen de grado, así que eso no es problema. El examen de grado, ¿cuándo se hace? Bueno, ahí cada uno ve cuándo tiene más holgura para poder estudiar un rato y prepararse y darlo, digamos, pero lo que se requiere acá es la licenciatura. Entonces voy a dejar de compartir para volver a compartir, ¿ya? La malla, espero no equivocarme. A ver. Excel. Entonces, vamos a compartir. ¿Ven ahí o no? ¿Alguien me puede decir por audio si ven bien? Sí, profesor, se ve un poquito. Muy bien. Entonces, acá tenemos, para los que estaban preguntando, ¿ya?
aquí tenemos un resumen de cuándo corresponde hacer los ramos, ¿ya? Perdón, claro, sí, sí, sí. Y acá tenemos, como estamos en tránsito de malla, ¿no es cierto? Cambio de malla, lo que tenemos aquí y es lo siguiente. Tenemos malla antigua y malla nueva, y si vienen de comercial, de información y control de gestión o auditoría, porque la idea en FE, ¿no es cierto?, es que se puedan tomar, si alguien quiere cruzarse de área y tomar un magíster en la otra área, es interesante eso. Entonces, en la malla antigua, básicamente el principio es tener, si vienen de comercial, es que tengan 230 créditos. Este es un principio que va a ser transversal. Javier, 230, disculpa, sí, si puedes darle zoom a la imagen, abajo en bueno, el Excel, poner zoom quizás al 100% porque está en 70. ahí estoy. Ahí, ¿no? Ahí mucho mejor. Gracias. Eso, perfecto, gracias. Entonces, fíjese que se repite 230, 230, 230, 230 créditos, 230, 230, todos lados 230. Y la licenciatura, los ramos de hasta cuarto año, hasta el octavo semestre son 240, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, ¿por qué 230? ¿Cuál es la idea conceptual? ¿Ya? La idea conceptual es que ustedes terminen los ramos de cuarto año, el octavo semestre, ¿ya?, de sus respectivas carreras, y dejamos una holgura de 1, por eso que hablamos de 230 y no 240, para alguien que está cursándolo, lo reprobó, se fue de intercambio, lo tuvo que votar, congeló, qué sé yo, circunstancias de esas que siempre hay, ¿no es cierto? Y muy justificadas por lo demás. Entonces, claro, dar una holgura para que no estrictamente se requieran todos los ramos del cuarto año del octavo semestre aprobados, sino que haya la holgura de al menos 1, ¿ya? Ahora, esa holgura, para los que no vienen de la ingeniería comercial, donde hay más ramos de economía, ¿no es cierto?, que vienen de eh, em, em, control de gestión, auditoría, hay un poquito menos de ramos de economía, hay más de otras áreas, por supuesto. Exigimos adicionalmente que aquel ramo que falta, que pudiera faltar, no sean los que tienen orientación económica, ¿no es cierto?, que en el caso del control de gestión son econometría aplicada, finanzas, juegos y estrategia, que tienen componentes importantes de economía, ¿ah? Entonces, que en el fondo el ramo que falte tiene que ser, no sé, de otra área que no está muy vinculada a la economía, y auditoría lo mismo, econometría aplicada y finanzas. Y respecto a la malla nueva, es el mismo principio, 230 créditos, eso es prácticamente todos los ramos de fin de cuarto año, ¿no es cierto?, de las respectivas carreras, y que no falten los de orientación económica. Entonces, en el caso de guía comercial, que estén aprobadas todas las introducciones de micro y macro y métodos cuantitativos 1. Y control de gestión, métodos cuantitativos 1, juego y estrategia, y auditoría en métodos cuantitativos 1. Entonces, esa es la idea. Entonces, nosotros miramos muy favorablemente esta posibilidad de cruzarse de área. Por supuesto que no es tan común, generalmente los alumnos, pero es un tema de afinidad nomás. La mayoría vienen de mención economía, eso es lo habitual. Ha habido casos de personas que vienen de administración, negocios y se cruzan hacia economía y les ha ido bastante bien. Y hay un caso también, al menos que recuerdo ahora, que viene de control de gestión y también un buen progreso en el programa, ¿ya? Pero formalmente esos serían los requisitos. Eh, y si uno quiere ver, que esto me lo preguntaban, aquí tenemos la malla antigua, ¿no es cierto? Cómo se pegotean los ramos del magíster de análisis económico con el pregrado. Entonces acá lo que tenemos, si ven bien, voy a lo mejor, creo que se puede aumentar otro poquito. Zoom, ¿qué pasa si le ponemos 100%? No, demasiado, ¿no? 75 la voy a poner. 75. Creo que ahí andamos bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Aló?
Sí se ve bien, profesor. Ya. Entonces acá tenemos la colita del octavo, de cuarto año, ¿no es cierto? Semestre 7, semestre 8. Este vendría siendo otoño y este el octavo primavera. Esto en teórico, ¿no es cierto? La progresión. Hay estudiantes que tienen su propio circuito. Y la idea entonces es que ustedes en noveno semestre, que vendría siendo otoño del quinto año, ¿ya? Tomen los primeros ramos que se dictan en otoño del programa, que son microaplicada, macroabierta, econometría 1, ¿ya? Y algún curso electivo dentro de los que se dicten en ese ramo, que bueno, va a depender de lo que se está dictando en ese semestre, que como les digo es bastante amplio en general, ¿ya? Y en primavera del quinto año, que vendría siendo el 10º semestre, entonces toman los ramos que se dictan en primavera del MAE, que son regulación y competencia en mercado imperfecto, crecimiento económico, integración económica, desarrollo de tecnología y econometría aplicada 2, que son los ramos que se dictan en primavera, y en el primer semestre del sexto año, ¿no es cierto?, del semestre 11, que hagan la tesis junto con el electivo que les pueda faltar, ¿ya? Y los que sigan a Groningen, este sería el momento para irse, que es el primer semestre del año, ¿no es cierto? Esto es un otoño en el fondo. Para los que vayan a Groningen ya van a tener aprobado todos los ramos verdes, los 6 ramos verdes del programa que son estos de acá, así que estarían en condiciones de irse. Hay estudiantes que están en otros circuitos, se fueron de intercambio, a lo mejor reprobaron algunos, etcétera, y que no les calza perfectamente esto. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora mismo, ¿no es cierto? Que estamos en junio. Alguien que dice, chuta, no quiero esperar a marzo para partir con estos ramos, quiero partir en primavera tomando estos ramos. Bueno, no hay ningún problema. En agosto pueden partir con alguno de estos 3 o con algún electivo y después en marzo del próximo año hacen estos ramos que quedaron de acá, que son los que se dictan en otoño. Y en ese caso, ¿no es cierto?, el seminario de investigación lo hacen en el segundo semestre del año próximo, ¿ya? Entonces, hay posibilidad de partir por los ramos del segundo semestre y después hacerlos de primero para poder acomodar esto, que hay gente que a lo mejor es más oportuno para ellos partir ahora en primavera, ¿no? Por eso que estamos dando esta charla justamente un poquito antes de eso. ¿Dudas, preguntas? Voy a mirar el chat. A ver, puta, hay varias. Javier, ¿Sí? Javier, hay estas preguntas sobre el empalme nuevamente y sobre los electivos. No sé si Bueno, ahora estoy hablando del empalme, pues. Sí, o quizás alguien del equipo que está Sí. dentro, Bárbara, Denise o Natalia, pueden Exacto. comentar más. Mira, antes de eso, déjame simplemente mostrar con malla nueva, y lo estoy poniendo ahora, es la misma idea, ¿ya? Voy a poner en 75 de nuevo para que se vea, pero es la misma idea con malla nueva también, simplemente que cambian los ramos previos, ¿no es cierto? La idea es que octavo semestre, que es el fin de cuarto año, tengan estos ramos aprobados de ahí, con lo que expliqué antes, ¿no es cierto? Esto va a depender de las carreras de origen. Aquí estoy poniendo, creo que esto es el economía, me parece. Sí. Pero puede ser de alguna a la otra. Y de nuevo, acá están los ramos en verde o en calipso, ¿no es cierto? Los ramos obligatorios del programa. Se puede partir, si uno está ordenadito con las fechas, partir en otoño tomando estos 3 de acá con un electivo y seguir en primavera con estos otros 3. Si uno hizo un circuito distinto, que es lo que puede estar ocurriendo ahora mismo, ¿no es cierto? Uno puede partir tomándolos de primavera, ahora en agosto, y en marzo del próximo año tomar los primeros del semestre, que son estos de acá. Esto también no es... tenemos estudiantes que hacen las dos cosas, digamos. Unos que parten en primavera y otros que parten en otoño. Profesor, ¿Alguien quiere complementar del equipo, perdón? hola, yo Denise. Hola, Denise. Hay una pregunta que dice un alumno que si hizo 5 ramos electivos de pregrado podía convalidar uno de esos electivos de la malla del magíster. Solo se pueden convalidar los ramos que sean de magíster, que son de 600, códigos de 600 hacia arriba. O sea, si él hizo un ramo de esos electivos de pregrado que tengan 500 o 400, el código no se puede convalidar. Ahora, muchas gracias, Denise. Es importante eso porque hay ramos, por ejemplo, profesor Engel, hay otros, que han dictado ramos que están abiertos al pregrado, ¿ya?
Y yo no sé, Denise, me imagino que con esta respuesta que tú dices, esos ramos que están abiertos a quinto año del pregrado, por ejemplo, son de estándar, son de código posgrado, ¿no es cierto?, de magíster, y por lo tanto Claro. servirían. Todos los ramos que sean de 600 hacia arriba quiere decir que son de algún posgrado, que los dictó algún magíster. Claro, En pero este- por ejemplo el de profesores y el de concesiones, ese es 600. claro, ese 600, ese sí es parte del magíster, así que sí se podría Exacto. convalidar. A pesar de que hay alumnos de pregrado tomándolo. Claro, a pesar que hay alumnos, pero nos pasó una vez con un electivo que se llama Economía de Género, que se dio en su momento desde el pregrado, y el electivo era no sé, para cuarto año, y después el magíster lo dio desde el magíster, era el mismo curso, Claro. y los chicos eran casi los mismos, pero se abrió desde el magíster como 600 y ahí recién se podía convalidar. Claro. Así que fíjense que sea nivel 600, Claro, como dice hacia arriba. Denise, hacia arriba. Muy bien, muchas gracias, Denise. ¿Alguien, Daniela o Bárbara, que quieran hablar Hola, de... profesor. Buen Adelante. día. Daniela Silva, de Secretaría de Estudios. Sí, Daniela, adelante. Gracias. Gracias por venir, por lo demás. Gracias por invitarme, profesor. Bueno, les comento un poquito que hay algunas preguntas, por ejemplo, que dicen acerca de esto de los electivos. Ustedes cuando hacen su toma de ramos de algún semestre en particular, ya sea otoño o primavera, dentro de la toma de ramos ustedes tienen la pestaña específica de electivos de magíster. Por lo tanto, esos son los electivos que ustedes pueden convalidar para los distintos programas a los cuales ustedes van a postular, en este caso al MAE. ¿Ya? Y esos electivos siempre son de código, por ejemplo, ENECO 600 hacia adelante, pero están específicamente en su pestaña de electivos de magíster. ¿Vale? Para que no haya confusión con eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren complementar algo más del empalme en términos de, bueno, yo lo escribí aquí mostrando, pero algunos temas adicionales? El MAE tiene la ventaja que hay bastante flexibilidad de cuándo comenzar, porque se pueden comenzar con los de primavera. ¿Ah? Profesor, Sí. a mí me gustaría añadir algo. Es Adelante. importante Gracias, Bárbara. que los alumnos tengan la diferencia entre postular al magíster y tomar un curso que sea del magíster. Así es. Si bien el profesor Javier ahora habló de los requisitos que son necesarios para tomar un curso, eso no implica que yo estoy entrando al magíster, porque tienen requisitos distintos. Él en algún momento durante la presentación habló que el requisito más importante para entrar al magíster es tener la licenciatura. Entonces tienen que diferenciar entre estar tomando un ramo que sea del magíster y después estar dentro de ese magíster, porque son dos procesos distintos. Y otra cosa que quisiera acotar es que existen cantidad de ramos máximos a homologar, que son 8 en el caso del MAE. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ingeniería Comercial, que tienen 10 cursos selectivos en la malla antigua y en la malla nueva, van a quedar 2 cursos que no pueden tomar del magíster en análisis económico. O sea, la idea es que no los tomen porque después no los pueden homologar. Entonces, esos 2 cursos pueden ser electivos de otros magíster y en el caso de la malla antigua pueden ser también electivos de pregrado, para que tengan eso en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Pero entonces, si son 8, para vincularlo con, muchas gracias para con lo que estaba mencionando, que ahora está compartida en la presentación, esos 8, si uno quiere hacer el empaquetamiento más eficiente posible, ¿no es cierto? Que no, si alguien quiere hacer electivo en otras áreas también es súper atendible, bienvenido, pero si uno quisiera hacerlo empaquetándolo con más, lo más posible, si fuera ese el caso, serían los 6 obligatorios, y los 2 que están abajo. Más 2 electivos serían 8. Y Sí. por lo tanto, alguien ¿qué es lo que le quedaría pendiente? Le quedaría Solo pendiente la tesis y un electivo. Exacto. Para que quede como más tangible. Pero muy buen punto, Bárbara. Muchas gracias. Una duda que tiene ahora un alumno que es importante aclarar, que cuando uno paga por el magíster, uno está pagando por el grado del magíster. Entonces, independiente si es que yo voy a hacer un solo curso con mi tesis o voy a hacer todos los cursos más el AFE y la tesis, el precio es el mismo. Lo único que yo puedo acceder es a descuentos por el programa completo, pero esos descuentos no están asociados a la carga que yo voy a tomar dentro del magíster. Claro, qué bueno que mencionaste eso porque, claro, efectivamente, yo cuando puse 360 UF,
puse el precio de el candidato o la candidata que viene fuera de FEN, que es el precio de lista, digamos, para los externos. El precio para los internos tendría que revisar porque no lo tenía pensado mencionarlo, pero me parece que son, no sé si Denise lo puedes revisar, 200 UF. 200 UF. Es prácticamente la mitad. Entonces, los que son de FEN y empaquetan desde el pregrado, ¿no es cierto?, tomando los electivos del pregrado, tienen que pagar, pero lo que pagan es menos, 200 UF, es bastante más barato que el precio para los externos que el 360, pero esas 200 UF, como dice Bárbara, es independientemente si ustedes tomaron 3, 2, 5 u 8 cursos en el MAE. Por lo tanto, si ustedes repartieron sus electivos en varios magísteres, por ejemplo, eso está perfecto, y tomaron, qué sé yo, solamente 1 o 2 del magíster, o incluso ninguno, se le aplica las mismas 200 UF. Por lo tanto, el incentivo a empaquetar no viene tanto de hacer más o menos ramos, no viene tanto por ahorrarse plata o eso, porque siempre va a ser 200, viniendo de FED, que es más bajo que el 360, sino que viene por los ahorros en tiempo. Si uno tiene una intención clara de seguir un magíster, y esto no lo digo solo a propósito del MAE, sino que el que sea el magíster de su interés, tiene sentido tratar de ir avanzando con los ramos de ese programa, sea este u otro magíster. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Sí? Podemos volver de nuevo a la parte donde están los requisitos de malla antigua y de malla nueva, porque casi todas las dudas van en eso. Bueno, aquí estoy, po. En la primera hoja, para que se vean los requisitos. Ok, voy. Excel, compartir. Es que hay un alumno que pregunta si es que puede tomar ramos con menos de 230 créditos aprobados, y eso la idea es que no sea así, porque es asegurarnos que sean alumnos que estén muy avanzados en su pregrado y que estén en el 5º año. Claro, entonces, chicos, fijarse cuando el profesor comparta cuáles son los requisitos, porque ahí sale, dice que son 230 créditos aprobados, que tienen que tener micro, macro 1, métodos cuantitativos 1 aprobados. Entonces, sí, a lo mejor sacarle una foto a esos requisitos para que... Sí, lo voy a compartir ahora. Sí, otra cosa que preguntan es... Sí, claro. Otra cosa que preguntan es por la malla nueva. Los 2 ramos que quedan aparte en la malla, según la malla nueva, son electivos de magíster o electivo profesional. Si van a tomar ramos de magíster, dado que no se les van a convalidar por ramos del MAE, la idea es que no sean del MAE, capaz que puedan ser ramos de políticas públicas, de economía o de finanzas. Y si deciden electivos profesionales, quizás la Dani Silva me puede ayudar ahí para saber qué tipos de cursos son esos electivos profesionales en el 5º año. Bueno, la idea de esos electivos son electivos que dicta la escuela. En realidad ahí queda como un poco flexible si es que pueden tomar electivos de otro magíster y también se consideran como electivos profesionales, o electivos que dicta la escuela, por ejemplo, no sé, taller de Stata o R, distintos electivos que están dentro de la parrilla. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Es momento de preguntar. Yo por lo menos no tengo mucho más que decir. A ver, lo que es importante acá, esto ya lo dije, pero acá se dice en formato distinto para los que estén viendo. Estos 6 que están acá, son los obligatorios del MAE, ¿ya? Lo importante acá es que los primeros 3 se toman en el primer semestre, es decir, en otoño, y los segundos 3 se toman ahora en segundo semestre, en primavera. Entonces, pero en este programa, siendo cierto que estos ramos se dictan una vez al año, ya sea en otoño o en primavera, nosotros permitimos entrar a los 2 veces al año. Entonces pueden perfectamente comenzar el programa tomando los ramos de segundo semestre que se dictan en la primavera, o sea, ahora en un mes más, ¿no es cierto? En 2 meses más. Y en marzo del próximo año tomar estos 3 obligatorios que corresponden a otoño del programa, ¿ya? Y los electivos lo pueden tomar cuando quieran, porque en cada semestre hay una parrilla interesante de electivos a tomar. Así que
Eso, y respecto de lo que pedían proyectar, ¿no es cierto? Aquí estarían los requisitos para poder tomar ramos desde el pregrado, ya sea primero o segundo semestre, dependiendo de malla antigua a nueva y dependiendo de la carrera de pregrado de FED. Así que ahí está toda la combinatoria de casos que es relevante. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Quieren que haga un zoom aquí? ¿Le quieren tomar un pantallazo probablemente, no? Déjenme ver si lo puedo... Profesor, ¿Sí? Rodrigo Gallardo pregunta... Ay, se me fue la pregunta que tenía. Sí, que se puede postular antes de tener la cantidad mínima de créditos aprobados. Quiero aclarar lo mismo que antes, que si quieres postular al magíster, el requisito es tener la licenciatura. Y para tener la licenciatura tienes que tener los 240 créditos aprobados. Entonces, sí o sí Pero tienes que tener... la magíster, no para tomar Claro. ramos. Sí, es que él preguntó para postular al magíster. Claro, es que, a ver, habría que devolver la palabra a él, que lo diga por el chat si se refería a postular al magíster o tomar ramos del magíster. Qué importante Sí, lo no, que dice sí, le Bárbara. pregunté Ah, y ya, me dijo perfecto. que al magíster, sí. Entonces, para postular formalmente al magíster, para matricularse en el magíster, hay que tener la licenciatura. Y para tener la licenciatura hay que tener la malla completa de 240 créditos. Pero para tomar ramos del magíster sin necesidad de matricularse, o sea, desde el pregrado, los requisitos son los que están proyectados acá. 230 créditos más esos ramos económicos que se piden en cada caso. Y Así que otra cosa, si para quieren sacar Pedro un Cubillo, pantallazo, lo pueden hacer ahora. para Pedro Cubillo, que pregunta por los cursos que se pueden considerar como electivos del magíster, los que son cursos de otros magíster pasan por el comité, entonces tienen que enviar un correo al comité y evaluar si es que ese magíster se puede convalidar o no. Claro, pero ahí está lo que decía Denise previamente, que tiene que ser de estándar 600, de código 600 hacia arriba, porque ese es el código de maestría. Y eso va a ser en cualquier programa. Claro. ¿Aló? ¿Sí? Aló, buenos días, profesor. Habla Natalia Garrido. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Igualmente, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a la charla del MAE Full Time. También agradecerles que participen activamente con tanta consulta sobre la malla. Yo los quiero llevar a otra parte importante también que tiene que ver con la postulación al programa. Un poco enfatizar lo que son las fechas respecto a los plazos. Para el próximo viernes 26 de junio pueden optar a beca y pueden enviarme los antecedentes. Hay muchas personas que están postulando que son de pregrado de la facultad y que hemos estado en conversaciones, pero a algunos todavía les falta documentación que podemos pues profundizar en vía correo. También puntualizar mi correo es nagarrido@fen.chile.cl. Estoy ya a recibir todas sus consultas. También respecto al proceso, 26 de junio pueden postular con beca, 3 de julio sin beca, para que puedan después entregar a aquellos que no quieran postular al beneficio. Y comentarles que también en una primera instancia, de manera tentativa, el comité de beca podría ser eventualmente entre el 22 o 23 de julio. Está en conversación, obviamente, esto tenemos que formalizarlo con los directores para que podamos contar con todos los asistentes para esa oportunidad. Y lo otro que quiero reforzar respecto a la licenciatura que decía Daniela Silva, aquellos que tengan inconveniente con la licenciatura o que estén en algún tema con pregrado, estamos en línea trabajando con Esmeralda Soumastre, que es la encargada de título y grado, junto con Daniela Silva, Karina Isla, respecto a este punto, para que puedan también formalizar su matrícula y ver caso a caso en qué situación se encuentran con respecto a eso, obviamente cumpliendo los requisitos que establece pregrado en términos académicos y financieros. ¿Ya? Lo otro también con respecto a lo que decía el profesor, el tema del inglés. Anteriormente solicitábamos el TOEIC, era una constancia que emitía pregrado. Hoy el profesor ha tenido flexibilidad frente a ello, simplemente que tengan inglés 4, y eso ya les da obviamente la preparación y el entendimiento para poder afrontar el magíster. Respecto a los antecedentes que deben presentar para la postulación, lo podemos ver de manera interna y vamos viendo cuáles son los obstáculos, las trabas que van teniendo y poderles ayudar en este proceso. La bajada que tenemos nosotros para el inicio de clases es el lunes 17 de agosto
para que tengan ahí anotado y podamos ayudarles a todos ustedes en el proceso. Hay algunos que están con temas de contingencia, el computador, que no sé qué. No hay problema, ustedes me lo envían a mi correo, nosotros subimos todos los antecedentes de la plataforma. La idea es que tenemos todo un equipo que está apoyando en este proceso, entendiendo que estamos con esta pandemia y obviamente las cosas se hacen más difíciles, así que tenemos todo un equipo para poderle apoyar y concretar su postulación y poderle ayudar en este tema. Respecto del financiamiento, son 200 UF para los chicos de pregrado FEN, externos 360 UF, opciones de financiamiento las hay está entonces el comité de beca, que a posterior después se les informa a ustedes para extender su carta financiera. Si alguno tiene algún tema financiero, también está ya en la unidad de finanzas para poder atender caso a caso y poderle ayudar. Tenemos un correo en donde podemos canalizar y centralizar todas las inquietudes y formas de pago para poderles ayudar en su matrícula. Eso es lo que respecta al tema de postulación. Cualquier duda me escriben, le podemos ayudar a todos sin excepción alguna y estamos en línea con finanzas también. Pero eso es lo que yo les quería comunicar. Y bueno, ojalá que se puedan matricular todos y esto se pueda comenzar el 17 de agosto. Así que muchas gracias. Lo que les puedo ayudar estoy ya a 100%. Excelente, muchas gracias, profesor. Excelente, Natalia. Muchas gracias por esa información, que la fase final, ¿no es cierto?, de la postulación, muy importante. Ahí cada uno tendrá que ver. Aquí un comentario más general. Acá ustedes tienen que ver el magíster o la oportunidad magíster de FEN que es más coherente con sus planes de mediano y largo plazo, ¿ya? Ahí ustedes verán, digamos, cuál es el mejor y la verdad es que las opciones que ofrece FEN son súper interesantes todas, pero eso el tema de la vocación es importante, por dónde van los intereses, por dónde va la vocación. Y Natalia, de hecho, que explicó muy bien la fase de postulación, ve todos los programas entonces, de full time, de economía, así que ahí también los que tengan otro interés en los otros programas de la facultad, de economía, también Natalia es la persona para ver en lo que es postulación. Ya cuando estén dentro del programa, la coordinadora es Denise Naranjo, que intervino ya previamente y también va a ser la persona que les va a apoyar desde adentro del magíster en términos de todo lo que es la coordinación del programa. Y temas de articulación, entonces, como ya ha sido señalado, Daniela y Bárbara pueden apoyar en esas materias. Así que muchas gracias a todas por su aporte y compromiso con la facultad, la verdad, no solamente con este programa. ¿Hay más dudas, preguntas de ustedes, que es momento de preguntar? Va a quedar grabada la charla, pero igual si tienen, tenemos un par de minutitos más por si alguien tuviera alguna otra consulta. Ya se han contestado varias preguntas de todos modos. Por el chat o Nicole, perdón, y Sebastián también, que hacen posible esta transmisión, como se dice en tele, ¿no es cierto? Están viendo ahí el chat, si tienen algo que agregar o alguna pregunta que leer. Profesor, había una pregunta de las primeras que decía si el intercambio solo es con Groningen, y sí, solo tenemos convenio con la Universidad de Groningen, con ninguna otra universidad. Sí, exactamente. Los intercambios no. A ver, lo que pasa es que uno cree, ya intercambio estudiantil, me voy a ir, y FEN tiene una cantidad de partners increíbles para irse, ¿no es cierto? Pero un intercambio de grado es mucho más exigente que eso, porque fíjense que Groningen le va a dar un grado a un estudiante chileno convalidándole todos los ramos que hizo en Chile. Es muy difícil encontrar una buena universidad extranjera que esté dispuesta a hacer algo así. Entonces no es para ti, digamos, tener un convenio de doble grado, porque implica que la otra universidad conoce los contenidos, conoce los profesores que se imparten y está dispuesta a homologarle 2/3 de los ramos que hizo en esta otra universidad extranjera, que somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es difícil lograr dobles grados, ¿ah? Y en el caso, este doble grado es un doble grado de verdad, porque hay otros que son medio diferentes, porque acá efectivamente hay que estar presencialmente un semestre entero y viviendo en Holanda, lo que hace mucho más rica la experiencia por lo demás, ¿ah? Así que es una particularidad muy potente de este programa, esta opción de doble grado, y yo los invito a considerarlo seriamente. Alguien preguntaba cuántos se van. Bueno, lo mencioné, no son grandes volúmenes, y ahí hay restricciones, limitaciones de todo tipo. Unos parten trabajando, está el tema del financiamiento.
nosotros ayudamos al financiamiento. En los últimos años hemos dado 2, 3 becas y Groningen tiene un compromiso también de hacer un aporte y lo ha hecho, pero no alcanza para todos los posibles interesados, pero justamente porque es tan interesante la opción es que muchos que deciden financiar de su bolsillo, son 7.000 euros me parece un semestre allá, no, tampoco en una universidad europea no son tan caras. Está el tema del costo de vida y del pasaje, pero sumando y restando, mi opinión es que es muy interesante potenciar el currículum y tener este doble grado, que es un doble grado de verdad por lo demás, en el sentido que hay que estar allá viviendo, residiendo y estudiando. Eso, ¿hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer, ya sea estudiantes, asistentes o del equipo? Parece que no. Cualquier pregunta, entonces, como decía Natalia, temas de postulación, le escriben a Natalia directamente, también puede ser para temas del programa, de Profesor. o si quieren consultas de carácter más bien académico o del intercambio con Groningen, me las pueden hacer directamente a mí. Sí. Profesor, una última acotación antes de cerrar. Un alumno preguntó algo que es bien interesante, el tema del pago cuando ellos están en quinto año, que significa que están articulando. Si es que efectivamente en el quinto año uno ya está matriculado en el magíster, tiene que pagar el magíster como corresponde, pero uno también está terminando el pregrado, entonces también tiene que pagar el pregrado. Lo que sí es importante tener en cuenta de que en el posgrado, consideran que uno está realizando el pregrado mientras está haciendo su magíster, entonces se realizan algunas opciones de pago para no empezar a pagar al momento en el que uno está cursando el magíster. Entonces uno puede aplazar un poco esos pagos y así no verse sobrecargado con el tema económico. Excelente punto, muchas gracias. O achicar cuotas. Empezar pagando cuotas más bajas y después dejar las cuotas más altas para el final. Claro, excelente punto, sobre todo en el contexto actual. Así que muchas gracias también por la pregunta que la haya hecho y por la intervención, por la respuesta, Bárbara. Gracias, Daniela. Bueno, yo creo que ya la recomendación pedagógica es que las sesiones Zoom sean no mucho más de 1h20, 1h40, si ya estamos en el tiempo. Les agradezco la asistencia a todos los y las preguntas que hicieron, los comentarios, también las intervenciones del equipo, ¿no es cierto? Natalia, Denise, Daniela, Bárbara, Nicole, Sebastián. No sé si se me queda alguien. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que si tienen más preguntas, pueden escribirme a mí si son de carácter académico del convenio, si son de finanzas o de procedimientos de postulación o de otros, o de empalme al resto del equipo. Y bueno, muchas gracias. Y si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Y gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Javier, por tu tiempo. Solo agregar para terminar, que la charla fue grabada. Entonces, desde hoy día es viernes, desde el lunes va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Entonces, si alguien quiere compartirla o verla de nuevo para resolver más dudas, es cosa de que nos pidan los enlaces a cualquiera de las personas que estamos acá, o al mail que les llegó con la invitación, o que la busquen en el canal de YouTube para que puedan verla. Agradecerles por su tiempo, a todos los que participaron, y que tengan un buen fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Que estén bien. Listo. Chao. Gracias a todos.